muchísimas gracias por haber venido. Vamos a proceder como acto inicial a poner en marcha el himno nacional de la República de Colombia. Todos de pie, por favor. Mis primeras palabras es para agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto y hacerlo en este, si me permiten la expresión, en este templo de la democracia y de la legitimidad democrática de todos los colombianos. Para el Instituto de Altos Estudios Europeos y para la Red Internacional de Universidades para la Paz, es un inmenso placer tenerles aquí y llevar a cabo este conversatorio, este coloquio. Tengo que confesarles que en el montón de actividades que organiza este instituto y que organiza nuestra red de universidades públicas, europeas y latinoamericanas, este acto, este coloquio, se ajusta de una forma exacta a nuestro ADN institucional. El esfuerzo que hemos desarrollado desde la ejecución de los laboratorios de paz como proyecto emblemático de la Unión Europea con este país, que tuvimos la responsabilidad de ejecutar, la responsabilidad que hemos tenido en el acompañamiento que hemos hecho a la Corte Constitucional con el tema del seguimiento y el cumplimiento de la sentencia T025, el esfuerzo fundamental que estamos realizando con el acompañamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos para formar esos líderes, ese liderazgo democrático con las comunidades afrodescendientes indígenas y todas y cada una de las labores de esta institución y de nuestras universidades en este país. Contamos con 3 juristas que entienden que el derecho no puede ser un obstáculo al cambio social, sino que entienden que el derecho tiene que ser un dinamizador, tiene que ser un marco fundamental. Contamos con 3 juristas que han hecho de su compromiso profesional una bandera compartida, yo les diría que con la comunidad internacional, en esa forma de entender la corresponsabilidad con esos valores fundamentales más allá de las fronteras. Quiero agradecerles su presencia aquí, agradecer sin duda a todos ustedes, agradecer al Congreso de la República, agradecer a todo el personal del Instituto de Altos Estudios Europeos. Mi último agradecimiento es a la Red Internacional de Universidades para la Paz y personificado en la profesora Claudia Salcedo, su directora. Verdaderamente sí ha habido un elemento, un motor fundamental que ha llevado el esfuerzo del sentimiento público en el ámbito de la formación universitaria tan puesto en duda, se haya entredicho en este lado y en el otro, principalmente en el otro del Atlántico. Esa implicación con los valores es de esas universidades públicas que han hecho posible también que estemos aquí. Muchísimas gracias y adelante. Gracias por permitirme estar de nuevo en esta casa del pueblo colombiano, para hablar de un tema que hoy día y desde hace tiempo, imagino que durante mucho tiempo más, se va a seguir hablando en Colombia y en el mundo entero. Pero acá es fundamental que sea así, porque realmente los momentos históricos que está viviendo Colombia, el desarrollo de un proceso de aproximación, un proceso de negociación para encontrar una solución definitiva y sostenible al conflicto armado interno colombiano, o al menos aparte del mismo, porque sin lugar a dudas la guerrilla de las FARC representa
el ejemplo más contundente de toda una historia de presencia de la violencia política como método de comunicación que ya está superado en cualquier país democrático. Hablamos de verdad, justicia, reparación y reconciliación. Las tres primeras son conceptos que claramente pueden ser desarrollados desde el punto de vista institucional y también de la propia sociedad y del conjunto del Estado. La reconciliación, sin embargo, es algo íntimo, ¿no? Es algo que depende bastante de la voluntad de aquellos que se quieran reconciliar. Por tanto, lo primero que tendríamos que afirmar o plantearnos si en la sociedad colombiana existe verdadera voluntad de reconciliación. Por eso Colombia ahora tiene un momento histórico único. Es verdad que difícil, es verdad que casi, diríamos, resulta imposible la cuadratura del círculo, porque estamos en medio de un proceso que todavía no ha concluido con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz que supuso el intento de someter a la justicia y que no fue tal o no lo fue en el modo tradicional de los paramilitares, y en un conflicto armado vivo y en este momento un intento por dar salida al mismo desde el derecho, desde la justicia, desde la política, desde el Estado, con una serie de normas que posibiliten. Y es precisamente ahí donde se produce otro de los elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo instrumentar ese proceso? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo conciliar que no se tilde, que no se acuse al proceso, como desafortunadamente se está haciendo y a voz en grito, de un proceso de impunidad que encubre realmente un ánimo de perdón generalizado? Afirmaciones de ese tipo, sobre todo cuando todavía ni siquiera se ha planteado esa cuestión, hacen mucho daño al propio intento de obtener una solución pacífica final. Lo que tendremos que hacer, y este evento es ejemplo de ello, es una pedagogía del proceso de paz, una pedagogía de lo que es o puede ser ese proceso, de los límites. Y habrá que marcar cuáles son esos límites. ¿Cómo conciliar verdad, justicia, reparación? ¿Cómo conciliar qué cantidad de justicia, qué calidad de justicia? Habrá que continuar definiendo lo que es justicia transicional. ¿Cómo compaginar lo que es una acción de justicia no al modo tradicional, represiva en todos sus sentidos, sino retributiva y restaurativa? Y cómo encajarla con la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que ahora ya sí, en el marco jurídico para la paz, se reconoce como un medio que hay que utilizar, aunque antes se había insistido en lo contrario. Es decir, estamos precisamente en ese momento en el que la integración, la cooperación institucional y de la sociedad en un fenómeno de corresponsabilidad, estamos empeñados en encontrar cuáles son esos límites, cuál es el espacio. La Corte Constitucional tiene la gran y la altísima responsabilidad, y hoy nos acompaña un magistrado de la misma, de también contribuir a definir ese marco. Lo único que puedo aportar es mínimas observaciones sobre lo que es un proceso de negociación en el caso vasco, sacando unas consecuencias que a lo mejor, pues sí, en este caso pueden ser útiles para la reflexión de los colombianos, ¿no? Hay que decir que nuestro proceso de negociación entre el importante, el de los años 2006-2007, fue un proceso muy atípico,
porque comenzó con unas grandes expectativas. Yo, por un azar, no sé por qué, fui el experto llamado por Televisión Española para comentar el anuncio de la tregua y pues no solo me dijo que me parecía estupendo porque suponía que bueno, el Gobierno estaría dando un paso muy serio, la negociación era necesaria. Y recuerdo que invoqué al jefe de la oposición, Rajoy, a que se uniera a este esfuerzo porque ya se le veía muy reticente. Luego fui muy crítico con el desarrollo. Fue una negociación marcada por el voluntarismo de nuestro presidente, que se lanzó en este y en otros temas. Me limito a citar que en la economía él pronosticaba que el año 2011 ya habríamos atrapado a Alemania, entonces la atrapamos pero mal. Y de la misma manera, pues en el tema de ETA, él era de estas personas convencidas de que va a tener éxito, que para una cuestión como la que nos ocupa hoy, pues encierra gravísimos peligros. De manera que al final hubo atentados muy graves en medio de la tregua y al final se resolvió todo de la manera más extraña posible. Se resolvió cuando había un acuerdo con enormes concesiones, porque al final ETA estaba dividida y la parte mayoritaria, el sector mayoritario, cortó las conversaciones e hizo ya imposible el seguirlas. Con lo cual ETA nos salvó de unos acuerdos que no se... Desde luego Zapatero no sabía cómo iba a cumplirlos, ni nadie sabía. Entonces ETA se embarcó en una lucha abierta otra vez de regreso al terrorismo, que en términos cuantitativos es muy fácil de valorar. Los comandos cayeron, el apoyo social decreció y la derrota fue una derrota policial y militar. No sé si es bueno o si es malo, pero esto es lo que sucedió en lugar de un fruto de las negociaciones. Para mí, esto no es compartido por mucha gente, el factor esencial para la victoria sobre ETA fue la cooperación de Francia. Es decir, era un terrorismo de frontera que dependía en todo de que Francia fuera, no por supuesto colaboracionista, pero de que tuviera una posición de pasividad. Y esto duró durante muchísimos años, se fue atenuando, pero desde luego, después del 11S y clarísimamente con Sarkozy en el Ministerio del Interior, pues se acabó tajantemente. El caso español prueba que para que una negociación funcione tiene que haber cohesión en las partes. En nuestro caso, la actitud resulta que el Partido Popular acertó en todas sus desconfianzas, pero aunque no hubiera habido razón para las desconfianzas, hubiera dicho lo mismo. Es decir, la actitud del Partido Popular fue una actitud enseguida de negación y se unió a una posición por parte del Gobierno de ir hacia adelante, por parte de Zapatero. Fue una decisión personal, dice hacia adelante, costase lo que costase, diciendo que no se iba a pagar un precio político y estando dispuesto a pagar un precio político, etcétera, etcétera. También es importante algo que faltó en el caso español, una dimensión finalista precisa. Es decir, el Gobierno no puede... por supuesto que los oponentes del Gobierno, que los terroristas estuvieran dispuestos a la paz, porque si no estaban dispuestos todo sobraba. Pero por parte del Gobierno la impresión que da es que faltó algo necesario. Claro, un Gobierno en unas negociaciones no puede fijar los objetivos, porque los objetivos tienen que ser cambiantes según los acuerdos a que se llega, pero tienen que tener unos límites, como ha hablado Baltasar Garzón. Entonces, la cuestión de los límites fue soslayada. Otra cosa importante es no vincular la negociación a ventajas políticas. Finalmente, problema de reconciliación final. Ha habido una cosa muy positiva, claro, en la medida en que el terrorismo era un terrorismo acotado a una sociedad donde todos se conocían. La sociedad vasca se había visto extendida entre no solo nacionalistas y no nacionalistas, sino entre grupos que intimidaban, fundamentalmente los grupos sociales y políticos vinculados a ETA, y una sociedad y unos grupos políticos democráticos que lo sufrían. La negociación, si consigue la paz, es una gran cosa, la paz es una gran cosa, pero esto no quiere decir que todos los problemas se resuelvan automáticamente. Muchas gracias. Como ya lo había anunciado Baltasar, el tema del marco jurídico para la paz está en manos de la Corte Constitucional. El plazo para que este tribunal se pronuncie vence el 18 de agosto de este año. La aceptación para compartir este escenario
realmente fue motivado por la posibilidad de presentar algo que va a hacer la Corte Constitucional académicamente hablando. A nivel académico, este año, el encuentro de la jurisdicción constitucional, que en un comienzo se hacía cada 5 años, durante los primeros 15 de existencia de la Corte, y después empezó a hacerse cada año. El correspondiente a este año, el presidente actual, Jorge Iván Palacio, lo ha destinado, es decir, el objetivo central, la temática esencial, básica, va a ser la paz. Pero si ustedes observan bien, el encuentro se va a realizar un mes después que la Corte se haya pronunciado sobre el marco jurídico para la paz. La idea es no generar, como yo podría de pronto, si me pusiera a hablar del tema de la paz, no generar impedimentos o recusaciones para intervenir en el proceso deliberativo y decisorio sobre este tema del marco jurídico para la paz. Y ya también Baltasar lo había anunciado. Realmente la gran protagonista o el gran protagonista que existe y que va a verse con mucha frecuencia va a ser la Corte Constitucional. Yo soy el ponente y el presidente de la sala encargada de la ejecución de esa sentencia, es decir, de dictar los autos estructurales a través de los cuales la Corte Constitucional procura, de la mejor manera posible, procura que algún día, cuando haya goce efectivo de los derechos de la población desplazada, se pueda levantar el estado de cosas inconstitucional que la Corte encontró en el año 2004 cuando profirió esa sentencia T025. La sentencia T025 es, sin ninguna duda, la sentencia más conocida, la sentencia más discutida, la sentencia que más ha generado ambientación académica sobre los derechos humanos, yo diría que en todo el mundo. Entonces la idea es que en materia de derechos fundamentales, la Corte es el órgano de cierre, el techo correspondiente, el cenit. Allí donde se ubica la Corte Constitucional le corresponde también unificar la jurisprudencia. No podíamos no podíamos seguir en el país viendo cómo unos jueces condenan a 30 salarios mínimos mensuales, condenan a pagar otros a 40, el de ahí enseguida a 80, otro más allá a 150, el del municipio más cercano a 700 salarios mínimos mensuales, otros a 900 salarios mínimos mensuales, y eso con ostensible posibilidad de violar el derecho de igualdad. Se trataba de las víctimas en las mismas circunstancias y por esa razón se hizo una unificación de jurisprudencia que direccionara a toda la rama judicial del país para enfrentar el tema de la reparación administrativa. De todo esto es de lo que se va a ocupar esta maestría. Yo particularmente celebro que haya un instituto que haya visto la gran importancia que tiene este tema y que, como lo hizo la Corte en el año 2004, visibilice lo que hasta entonces no habíamos querido ver. Ni el gobierno en esa oportunidad del 2004 había querido ver ni había querido enfrentar. Eran paños de agua tibia y sobre todo, fundamentalmente, porque no había políticas públicas. Eso fue lo que más encontró la Corte. No había políticas públicas y que por lo menos académicamente se rescate la necesidad de mirar ese dolor, esa tragedia, ese rostro humano de lo que es la guerra y sus secuelas. La Corte Constitucional y la Sala Especial de Seguimiento, a cargo mío, seguirá mientras estemos ahí tratando en lo posible de responder por esa situación que aflige a los desplazados y tomando las decisiones que consideremos indispensables, por lo menos para paliar un poco
la situación tan dramática que ellos padecen. Voy a tratar de reducir todo este universo grande que pusieron de exposición en unos puntos, podría decirse que claves, pero en perspectiva de lo que en este momento podrían, y gracias a mi trabajo percibo, estar sintiendo las víctimas. ¿Qué mira una víctima? ¿Qué observa una víctima en este contexto? Mi trabajo, he tenido la fortuna en los últimos 12 años de trabajar, de estar en terreno, pero también de hacer el ejercicio del derecho en terreno, conocer víctimas de carne y hueso, conocer alcaldes de carne y hueso, conocer incluso perpetradores de carne y hueso, y en todo este marasmo el contexto actual nos muestra otra fotografía, y quisiera un poco relatárselas a ustedes a partir de 3 puntos que he planteado como retos: los retos de la verdad, la justicia y la reparación, y más del marco de justicia transicional en perspectiva de las víctimas. El primero, y se constituye en una paradoja, y es que asentimos, afirmamos, hemos aceptado que estamos en un marco de justicia transicional, que conceptualmente se define como un paso temporal determinado por el alcance de acuerdos, transacciones políticas y jurídicas, pero sobre todo con una búsqueda, y se dice así en toda la bibliografía general, de superar un pasado violento. En nuestro caso, la superación del estado violento está vivo, el estado violento está vivo y está en el día a día de cada una de las víctimas, y no solo está vivo, sino que tiende cada día, aunque no lo queramos creer así, a tener un incremento fuerte y hay una agudización fuerte. Entonces podría decirse que es casi que un estado esquizofrénico para las víctimas, que le llegan las noticias sobre la paz cuando no puede, por ejemplo, una víctima en Tumaco o en Buenaventura cruzar su barrio a hacer mercado, porque hay barreras invisibles entre bandas criminales que no se pueden cruzar. En segundo lugar está el tema de la atención humanitaria, y en esto quiero simplemente acotar un punto, y es que yo creo que también nos hemos enseñado a compartimentar la política como si la política o el desarrollo de política fuera tan modular como el dibujo de un esquema de la política. Y es, la víctima no está pensando si el daño lo sintió ahorita en el espacio inmediato después del hecho que le produjo su desplazamiento o cualquier otro hecho victimizante, o si fue después, y ahí vamos a hacer el análisis del daño. La víctima tiene el daño en una sola dimensión y es la que empieza a vivir después del hecho, de que el hecho se produce. Pero nuestras políticas están diseñadas no en un continuum que lleve a conectar realmente la realidad que se vive con la política y los desarrollos de esa política, sino que está compartimentada, y está compartimentada porque no recompensa la situación, sino que recompensa las condiciones económicas, ¿sí?, y las condiciones fiscales del país, que si bien sobre eso hay autonomía, hay que trabajar sobre unos, que no me gusta la palabra, sobre unos mínimos de justicia que deberían ser en todo tiempo sufragados. Y resulta que si uno genera condiciones iniciales de estabilidad, por más de que el título de esa atención humanitaria esté estimado sobre la solidaridad de los pueblos y todo aquello que hablamos en el derecho internacional, pero si nosotros logramos unas condiciones iniciales de trabajo importantes sobre las víctimas, podemos contener seguramente condiciones de reparación muchísimo más integrales que las que hemos logrado hasta ahora. Y finalmente, como punto tercero de los retos, para no extenderme, quería tocar el tema de la verdad. Yo dejé un poco de lado el tema de reconciliación, y es por una sencilla razón, y es que eso se construye. Y si las políticas o son indignas, es decir, generan indignación en las víctimas, ¿sí?, porque no se cumplen por diferentes razones, por la ruptura que hay territorio-nación, por toda la institucionalidad, el rezago que traemos, por cualquiera que sea la razón, si las políticas no generan en la víctima una idea de dignidad o de que está consiguiendo dignidad, difícilmente podremos empezar a hablar de una reconciliación con las víctimas. En el tema de verdad, había apuntado un punto importante, y es que nuestro referente de verdad ahorita está direccionado, bueno, a lo que hemos hecho un poco en Memoria y Verdad, nuestro antecedente más directo, el tema del Palacio de Justicia, pero nuestro antecedente inmediatamente directo es el proceso de justicia y paz, con los grupos de autodefensa. Y luego de 7 años de la Ley de Justicia y Paz, son 51.900 las víctimas atendidas. De esas 51.900 víctimas, 25.000 lograron que esos postulados confesaran hechos de homicidio,
o sea, 25 hechos de homicidio, 25.000 hechos de homicidio. Les puedo leer otras cifras grandes: desplazamiento forzado, 11.132 reconocieron en casos de homicidio, de desplazamiento. Y una cifra totalmente dolorosa, 96 solo fueron aceptados como casos de violencia sexual en 7 años de trabajo y 51.900 víctimas. Simplemente mencionar que el actual proceso de paz en La Habana nos obliga a un esfuerzo solidario en el que cada uno contribuya a llevar a buen puerto esta iniciativa. Esto implica el análisis juicioso de cuestiones tan determinantes en el logro de la paz como la justicia transicional, la reparación, la verdad, la reconciliación. Por eso, desde nuestra responsabilidad como comunidad académica, queremos aportar nuestros conocimientos y experiencia para la consolidación de esta tan anhelada paz. Por tanto, los invitamos, el Instituto de Altos Estudios Europeos los invita a que visiten nuestra página web, nos conozcan, vengan a visitarnos para charlar sobre los programas formativos que estamos poniendo en marcha, como el de Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, además también el de Cooperación Internacional, y bueno, y todos estos foros y ciclos de diálogos que hacemos para la paz. Y agradecerles nuevamente a la Fundación Baltasar Garzón, al Senado por habernos acompañado y además de eso por habernos facilitado este Templo de la Legitimidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.